La plaza estaba casi vacía en aquella tarde de domingo. El viento jugaba con las hojas secas que se acumulaban en los bordes del camino de piedra, y la fuente en el centro seguía arrojando chorros de agua cristalina que caían con un murmullo hipnótico. Arthur caminaba lentamente, con las manos en los bolsillos de su traje gris, sin rumbo fijo. A sus 42 años, había acumulado todo lo que el dinero podía comprar: mansiones en diferentes ciudades, autos de lujo en sus garajes, una empresa sólida que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país. Sin embargo, dentro de él había un vacío silencioso que nada lograba llenar. Caminaba entre las sombras como un espectro que parecía estar vivo solo por inercia. De pronto se detuvo. Frente a la fuente, sobre una silla de ruedas pequeña y desgastada, había una niña. Tenía el cabello rubio en rizos suaves que caían sobre sus hombros y un rostro angelical iluminado por la última luz del día. Entre sus manos sostenía una moneda brillante. Sus labios se movían en un murmullo apenas audible, como si hablara con la fuente, con el viento o con un poder invisible. Arthur no solía detenerse frente a nadie, pero esa escena lo obligó a hacerlo. La niña cerró los ojos y apretó la moneda. «Solo quiero volver a caminar», susurró con voz temblorosa. Entonces arrojó la moneda al agua y observó cómo desaparecía en el fondo de la fuente. No lloró, no pidió más. Solo permaneció allí, con los ojos húmedos, pero llenos de una dignidad que golpeó de lleno el corazón del millonario. Arthur sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué esas palabras lo habían estremecido tanto? No conocía a la niña, ni su historia, pero había algo en su fragilidad y en su valentía silenciosa que lo atravesó. Se acercó lentamente, intentando no asustarla. «Hola», dijo con voz suave. La niña levantó la mirada. Tenía unos ojos azules enormes que reflejaban tanto inocencia como tristeza. «Hola», respondió con timidez. «¿Cómo te llamas?», preguntó Arthur, agachándose para quedar a su altura. «Isabela», contestó ella, acariciando distraídamente el brazo de su silla. «Es un nombre muy bonito», sonrió él. «¿Vienes mucho a esta plaza?» «Sí, cuando mi mamá puede traerme. Ella trabaja mucho, pero a veces me deja aquí para que juegue un rato». Aunque miró a los otros niños que corrían alrededor. «Yo no puedo jugar como ellos». Arthur sintió cómo algo se quebraba dentro de él. El contraste era brutal. Los niños reían corriendo por los juegos, mientras Isabela observaba desde su silla, como si estuviera atrapada en un mundo paralelo. «Escuché tu deseo», dijo Arthur con cautela. Nunca había oído un deseo tan fuerte. Ella bajó la cabeza, avergonzada. «No importa. Las fuentes no cumplen deseos de verdad». Arthur guardó silencio unos segundos. En ese instante tomó una decisión impulsiva, una de esas que nacen desde lo más profundo y no desde la razón. Quizás no las fuentes, pero algunas personas sí pueden ayudar. Isabela lo miró confundida, sin entender el significado de aquellas palabras. Para ella, Arthur no era más que un desconocido elegante que pasaba por allí. Pero para él, esa pequeña se había convertido en un espejo que reflejaba todo lo que había perdido en su vida. La esperanza, la fe en algo más grande que los bienes materiales. El sol ya estaba bajando cuando una mujer llegó apresurada. Tenía el cabello castaño recogido en un moño descuidado y el rostro cansado por largas jornadas de trabajo. Al ver a Isabela conversando con un hombre extraño, se alarmó. «Isabela, ¿estás bien?», preguntó inclinándose sobre ella. «Sí, mamá. Este señor estaba hablando conmigo». Arthur se levantó con serenidad. «Buenas tardes. No quise incomodar. Su hija es maravillosa». La mujer lo miró con recelo. Estaba acostumbrada a que la gente evitara mirar demasiado tiempo a Isabela, como si su discapacidad fuera incómoda. Que un extraño hablara con tanta calidez le resultaba extraño. «Gracias. Ella es todo para mí. Soy Elena». Arthur inclinó la cabeza en señal de respeto.
Encantado, Elena. Espero que no le moleste si le digo algo. Su hija me ha dado una lección que nunca olvidaré. Elena frunció el ceño, sin comprender del todo, y se dispuso a empujar la silla para irse. Arthur observó cómo ambas se alejaban, con un peso inexplicable en el pecho. Algo dentro de él le gritaba que no debía dejarlas ir. Esa noche, Arthur no pudo dormir. La imagen de Isabela arrojando la moneda a la fuente lo perseguía una y otra vez. ¿Qué podía hacer él, con toda su fortuna, para cambiar la vida de aquella niña? Por primera vez en años, sintió un propósito ardiendo en su interior. Al día siguiente, utilizó todos sus recursos para averiguar quién era Isabela y dónde vivía. Descubrió que Elena trabajaba como costurera en un pequeño taller y que apenas alcanzaba para pagar el alquiler y los medicamentos de su hija. Isabela había nacido con una condición que le impedía caminar, y los médicos locales no ofrecían esperanzas. Arthur no aceptaba un no por respuesta en los negocios, y tampoco lo haría en ese caso. Contactó a especialistas internacionales, buscó clínicas en diferentes países y pronto encontró una posibilidad, un tratamiento experimental con alto costo y riesgo, pero que podría devolverle la movilidad a Isabela. Días después, apareció en la puerta de la humilde casa donde vivían Elena e Isabela. La mujer, sorprendida, no supo qué decir al verlo allí. «¿Qué hace aquí?», preguntó con cautela. Arthur respiró hondo. «Sé que suena extraño, pero quiero ayudar. Escuché el deseo de su hija y creo que puedo hacer algo para cumplirlo». Elena lo miró con incredulidad. Había visto suficientes promesas vacías en su vida para no confiar fácilmente. ¿Ayudar? ¿Por qué? Usted no nos conoce. Porque tengo los medios y porque quiero hacerlo. No busco nada a cambio. Isabela apareció detrás de su madre, con los ojos brillantes. ¿De verdad puede ayudarme? Arthur se agachó de nuevo para mirarla a los ojos. «Haré todo lo que esté en mis manos, te lo prometo». Elena dudó, pero la mirada de su hija fue suficiente. Esa chispa de esperanza que rara vez veía en ella la convenció de dar un voto de confianza. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Arthur se encargó de todos los trámites médicos, los viajes, los estudios y los gastos. Isabela entró en un hospital especializado, donde comenzó un tratamiento intensivo. Cada día estaba lleno de desafíos, de dolor y de lágrimas, pero también de pequeños avances que parecían milagros. Arthur la visitaba constantemente. Pasaba horas sentado junto a su cama, contándole historias de sus viajes, mostrándole fotos de lugares que había visto. Isabela reía, preguntaba, soñaba, y en ese proceso algo increíble sucedió. El vacío en el corazón de Arthur comenzó a llenarse. Elena al principio desconfiaba, pero poco a poco vio en Arthur no a un millonario arrogante, sino a un hombre que había encontrado un motivo real para vivir. Lo veía animar a Isabela, traerle flores, aprender juegos para entretenerla. Y lo más sorprendente, no se rendía. Una noche, después de una sesión dolorosa de fisioterapia, Isabela lloraba desconsolada. «No puedo más, mamá. Nunca voy a caminar». Arthur tomó su mano con firmeza. «Escúchame, Isabela. Yo he visto cosas imposibles hacerse realidad. Si tú no tienes fuerzas, yo te las prestaré. Pero no te rindas. ¿Me oyes?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero también de determinación. «Lo intentaré». Y lo hizo. Día tras día, con esfuerzo y disciplina, Isabela comenzó a dar señales de mejoría. Primero movió un pie, luego logró ponerse de pie con ayuda. Y cada avance era celebrado como si fuera una victoria mundial. Arthur, que siempre había medido su éxito en cifras, ahora lo medía en sonrisas, en pasos pequeños, en lágrimas de alegría. Elena lo observaba con gratitud silenciosa. Sabía que aquel hombre había cambiado sus vidas, pero lo que no imaginaba era que también él estaba siendo transformado en el proceso. Los meses pasaron, y el hospital se convirtió en una segunda casa para Arthur, Elena
e Isabela. Las paredes blancas, el olor a desinfectante y los pasillos interminables eran testigos de un milagro que se iba construyendo paso a paso. Cada mañana, Isabela despertaba con una mezcla de miedo y esperanza, y cada noche se dormía agotada, pero más fuerte que el día anterior. Arthur había dejado de lado reuniones, viajes de negocios y banquetes de gala. Su agenda ya no estaba marcada por cifras millonarias, sino por las horas de terapia, las consultas médicas y los pequeños logros de Isabela. Sus socios comenzaron a preocuparse, pero él no escuchaba críticas. Por primera vez en su vida sentía que estaba haciendo algo que realmente valía la pena. Elena también lo notaba. Aunque todavía le costaba creer que un millonario pudiera interesarse en su hija sin pedir nada a cambio, la constancia de Arthur derribaba poco a poco sus muros de desconfianza. Lo veía limpiar lágrimas, cargar a Isabela en brazos cuando estaba demasiado cansada y hasta cocinarle un caldo improvisado en las noches más duras. Ningún empresario arrogante haría eso. Una tarde de otoño, después de una sesión particularmente intensa, Isabela logró dar 3 pasos sostenida apenas por las barras paralelas. Su rostro se iluminó como si hubiera alcanzado el cielo. Elena lloró desconsolada, abrazando a su hija con fuerza. Arthur, con los ojos vidriosos, aplaudió como si estuviera en el mayor espectáculo de su vida. «¡Lo hiciste, Isabela!», exclamó con la voz quebrada. La niña, entre jadeos, sonrió. «No lo hice sola. Ustedes nunca me dejaron rendirme». Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de Arthur. Siempre había creído que su poder residía en el dinero, en lo que podía comprar o controlar. Pero Isabela le demostró que el verdadero poder estaba en la fe compartida, en la unión de personas que se negaban a rendirse. Los avances continuaron. De 3 pasos pasaron a 5, de 5 a 10, hasta que Isabela pudo caminar distancias cortas con un bastón. Cada progreso era celebrado con risas, abrazos y lágrimas. El hospital entero conocía a aquella niña rubia que estaba desafiando diagnósticos. Enfermeras, médicos y pacientes se detenían para animarla cuando la veían en los pasillos. Isabela se había convertido en un símbolo de esperanza. Un día, el director del hospital convocó a Arthur y a Elena a una reunión privada. Con un gesto serio, les explicó que el tratamiento había superado todas las expectativas. Isabela todavía tenía un largo camino por recorrer, pero los resultados eran tan sorprendentes que pensaban presentar el caso en un congreso internacional de medicina. «Su hija es un milagro», dijo el médico sonriendo, «pero más que nada, es fruto de su valentía». Elena no pudo contener las lágrimas. Miró a Arthur, que se mantenía en silencio, con una mezcla de orgullo y humildad en el rostro. Él nunca buscó reconocimiento, pero aquel momento demostraba lo grande que había sido su gesto. Con el tiempo, Isabela volvió a la escuela. Al principio, con muletas, luego caminando despacio, con pasos inseguros pero firmes. Sus compañeros la recibieron con aplausos. Aquella niña que antes observaba desde la silla de ruedas, ahora participaba de juegos, risas y carreras, aunque fuera más despacio que los demás. Su deseo en la fuente se estaba cumpliendo. Arthur estaba allí, observando a lo lejos. No quería robar protagonismo, solo asegurarse de que Isabela disfrutara de su nueva vida. Elena se acercó a él. «No sé cómo agradecerle», dijo con voz emocionada. «Usted nos devolvió más que la esperanza, nos devolvió la vida». Arthur negó con la cabeza. «Fue Isabela quien me devolvió la vida a mí». Y era cierto. Arthur ya no era el mismo hombre vacío que vagaba por la plaza meses atrás. Había redescubierto el valor de la entrega, del sacrificio y de la fe. Su mundo de lujos ahora parecía insignificante comparado con la sonrisa de aquella niña. Un día, Isabela pidió volver a la fuente. Elena y Arthur la acompañaron. El sol se reflejaba en el agua, igual que aquella primera tarde en que habían cruzado sus caminos.
Isabella sacó una moneda de su bolsillo. ¿Vas a pedir otro deseo?, preguntó Arthur sonriendo. La niña negó con la cabeza. No, esta vez quiero dar las gracias. Cerró los ojos, lanzó la moneda y permaneció unos segundos en silencio. Cuando los abrió, sus ojos brillaban de felicidad. Ya no necesito pedir nada más. Arthur sintió que su corazón estallaba de emoción. Elena lo tomó de la mano, un gesto sencillo pero lleno de significado. En aquel instante, los tres comprendieron que estaban unidos por un lazo que iba más allá de la sangre o las circunstancias. Los años pasaron. Isabella siguió avanzando hasta caminar sin ayuda. No corría tan rápido como los demás niños, pero cada paso era una victoria celebrada. Elena abrió su propio taller de costura gracias al apoyo inicial de Arthur y logró sacar adelante un negocio digno. Y Arthur, aunque nunca buscó fama por lo que hizo, fue invitado a dar conferencias sobre filantropía y responsabilidad social. Su historia inspiraba a empresarios que habían olvidado la humanidad detrás de las cifras. En una de esas charlas, alguien le preguntó por qué había decidido ayudar a Isabella. Él sonrió mirando a la audiencia. Porque me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que guardamos en los bancos, sino en lo que sembramos en los corazones de los demás. La ovación fue ensordecedora, pero Arthur sabía que el verdadero premio no estaba en los aplausos, sino en ver a Isabella entrar en el auditorio, caminando con paso firme, y sonreírle desde la primera fila. Aquella niña que un día lanzó una moneda a la fuente pidiendo un milagro, había cambiado su destino, y también el de un hombre que, sin saberlo, necesitaba desesperadamente creer de nuevo en la vida. Y así, entre risas, lágrimas y pasos firmes, la historia de Isabella, Elena y Arthur se convirtió en un testimonio eterno de que a veces los deseos no son escuchados por las fuentes, sino por las personas dispuestas a transformar la realidad.